Esta noche nos adentraremos en lo prohibido, en esas historias que muy pocos se atreven a contar en voz alta. Historias de brujas, de presencias que se manifiestan en carreteras, montañas, panteones y lagunas. Relatos en los que la oscuridad cobra vida y lo imposible se vuelve real. 5 encuentros paranormales que han marcado a quienes sobrevivieron para contarlo. 5 testimonios que desafían la lógica y que abrirán una puerta a lo desconocido. ¿Estás listo para escuchar lo que ocurre cuando las brujas aparecen en nuestro mundo? No era la primera vez que tomábamos esa carretera. Habíamos viajado muchas veces de Monterrey al municipio de Zaragoza, en Nuevo León. El trayecto era largo, poco iluminado y con tramos tan solitarios que parecía que cruzabas otra época. Aún así, Melissa, mi amiga, conocía el camino de memoria. Conducía desde joven y decía que en esa ruta no había margen de error. Entronques, gasolineras, curvas y rectas estaban grabados en su mente. Esa noche salieron más tarde de lo planeado. Eran casi las 10 cuando ya se acercaban al primer entronque, ese que da hacia la recta que conecta al pueblo. El plan era sencillo: llegar al hotel donde ya los demás los esperaban, dejar las maletas y después salir a dar una vuelta. Pero las cosas comenzaron a torcerse sin que nadie lo notara al principio. Los 2 amigos que iban en la parte trasera habían estado bebiendo desde Monterrey y obligaban a parar cada tanto para orinar. Melissa, cansada de sus interrupciones, les dijo que ya no se detendría hasta agarrar el segundo entronque. La hermana menor iba en el asiento de copiloto, viendo la carretera oscura y los montes a los costados. Y fue justo ahí donde comenzó el mal presentimiento. La carretera parecía interminable. Según los cálculos de Melissa, ya debían haber tomado la salida. No había forma de perderla. Estaba iluminada, con un letrero enorme. Pero no apareció nada. Solo el asfalto, la línea amarilla y los faros devorando la nada. La gasolina comenzaba a bajar más rápido de lo esperado. Y, para colmo, los celulares no tenían señal. La hermana notó la tensión de Melissa y trató de disimular, pero ambas sabían que algo no estaba bien. Los ebrios de atrás seguían riendo, sin comprender la situación. Y fue entonces cuando Susana, una de las chicas, dijo entre risas: «Imagínense que se nos apareciera una bruja aquí». Melissa frenó en seco. No porque quisiera, sino porque la petición de Susana de detenerse para ir al baño fue imposible de ignorar. Apagó el motor y todas las luces exteriores. El silencio cayó como una losa, apenas roto por el viento. Cuando los ojos se acostumbraron a la penumbra, Melissa lo vio. A la izquierda, junto a una piedra, había 4 figuras. No eran sombras de árboles, eran mujeres. Sus siluetas se recortaban contra la noche misma, más oscuras que lo oscuro, con el cabello largo y los vestidos pegados al cuerpo como si fueran parte de él. Estaban de pie, inmóviles, mirándolas. Melissa no dijo nada. No quería que los demás entraran en pánico. Solo apuró a Susana para que regresara al coche y arrancó de golpe, con las manos sudando en el volante. Condujo sin mirar hacia la izquierda, pero sabía que seguían ahí. Sentía sus ojos clavados en ella, como si esperaran a que cometiera un error. Tras varios minutos, la hermana gritó: «Ya tengo señal. Nos pasamos el entronque hace media hora». El estómago de Melissa se revolvió. Giró el volante para regresar y, cuando lo hizo, las vio de nuevo. No estaban junto a la piedra. Ahora estaban en el carril contrario, alineadas, bloqueando el camino. Puso las luces altas, y entonces quedó claro. Sus rostros eran pálidos, deformes, con las bocas abiertas mostrando dientes ennegrecidos. No se movían, pero la sola imagen hizo que los pasajeros de atrás dejaran de reír. Una risa distinta, seca y áspera, comenzó a escucharse en el aire, como si saliera de varias gargantas al mismo tiempo. Melissa aceleró, decidida a pasar entre ellas. Cuando el coche estuvo a punto de alcanzarlas, las figuras se deshicieron en una ráfaga de viento, pero el sonido de uñas rasgando la carrocería quedó impregnado en el metal. El entronque apareció de pronto, iluminado como siempre. Imposible no verlo antes. Imposible haberlo pasado por alto. Nadie habló durante el resto del trayecto. Al llegar al hotel, revisaron el coche. Había marcas profundas en las puertas y el toldo, como si hubieran intentado arrancar el vehículo con las manos. Nadie quiso volver a hablar del tema esa noche. Pero tiempo después,
Otro grupo de amigos que tomó la misma ruta contó algo similar. Habían manejado durante horas sin encontrar la salida, hasta que en medio del camino vieron mujeres vestidas de negro, alineadas, esperándolos. Dicen que en ese tramo de carretera, las brujas se presentan cuando alguien se atreve a nombrarlas, como si fuera una invitación, una advertencia de que ellas nunca se han ido, que siguen ahí, aguardando en la oscuridad del monte, listas para caminar entre nosotros y mostrarnos que la ruta de regreso siempre puede cerrarse de golpe. Y lo peor no es verlas. Lo peor es cuando las escuchas reír justo detrás de ti, incluso después de haber llegado a salvo a tu destino. Hay lugares donde la noche no se siente normal. Sitios donde el silencio pesa demasiado, donde los sonidos que deberían tranquilizar se convierten en un aviso. En Hidalgo, me tocó vivir algo que jamás pude borrar de mi memoria. Era 2010, cuando trabajaba para una empresa encargada de instalar torres de comunicación. Nos mandaron a un proyecto cerca de un poblado pequeño, al que solo se llegaba por un camino estrecho de terracería. El trayecto no era largo, pero sí incómodo. Curvas cerradas, pendientes continuas, y un entorno donde cualquier error podía costar caro. Desde el primer día, los pobladores nos advirtieron lo mismo. Nadie debía circular de noche por ese camino. Pasamos varios días trabajando sin sobresaltos, aunque cada atardecer el ambiente cambiaba. El aire se volvía más frío y era común escuchar murmullos, como conversaciones lejanas, sin que hubiera nadie cerca. Aprendimos a no darle importancia, pero todos lo notábamos. Un jueves, a media tarde, descubrimos que faltaba material indispensable. No había de otra. Alguien debía ir al pueblo a comprarlo. Yo me ofrecí y convencí a un trabajador veterano, don Aurelio, para acompañarme. Llegamos al pueblo poco después de las 4, compramos lo necesario y cenamos algo rápido. Cuando mencionamos que regresaríamos de inmediato, la dueña de la fonda nos advirtió con un gesto serio: no suban después de las 6, no lo hagan. Yo fingí seguridad y respondí que no habría problema, que la camioneta podía con todo. Partimos casi al caer el sol. Apenas dejamos atrás el último farol. La oscuridad nos envolvió. El camino parecía distinto, más estrecho, más agresivo. En una curva amplia, Aurelio me pidió que mirara hacia lo alto. Había luces. Al principio parecían brasas suspendidas, pero pronto nos dimos cuenta de que flotaban con independencia. Eran varias, quizá una docena, que giraban en el aire como si bailaran. Lo imposible vino después. Empezaron a descender hacia nosotros. Aceleré lo más que pude, pero el camino era traicionero. Revisé por el retrovisor y sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Las bolas de fuego bajaban serpenteando entre los árboles, acercándose cada vez más. Una cayó frente a la camioneta y tuve que frenar en seco. Se elevó lentamente y quedó a la altura de mi ventana. Fue entonces cuando la vi de cerca. Dentro del fuego había un rostro, el de una mujer, con los labios moviéndose como si pronunciara palabras silenciosas. Sus ojos eran huecos negros, vacíos. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Aurelio rezaba sin control mientras yo maniobraba para escapar. El calor dentro del vehículo aumentó de forma brutal. El tablero mostraba la temperatura del motor disparada, aunque la camioneta estaba en perfecto estado. Una de las esferas golpeó el toldo con fuerza. Otra pasó junto a mí y dejó un silbido ensordecedor, acompañado de una risa aguda. En una curva peligrosa, el camino daba directo a un barranco. Mientras giraba, otra esfera se colocó a mi lado. Su rostro era más nítido, cabello flotando como bajo el agua, sonrisa desmedida, ojos hundidos en la nada. La camioneta se ladeó peligrosamente, con 3 llantas en el suelo y una en el aire. Sentí como la gravedad intentaba arrastrarnos al vacío. Metí reversa y el motor rugió como si se resistiera. El vehículo se sacudió y volvió al camino. No sé cómo logré mantenerlo firme. Las luces nos rodeaban, zumbaban, giraban, presionando como si quisieran empujarnos de nuevo hacia la caída. El trayecto se volvió eterno. No había espacio para pensar, solo para resistir. El sonido de las llantas contra la grava se mezclaba con las risas que nos perseguían, agudas, hirientes, como si disfrutaran de nuestra desesperación. Cuando por fin alcanzamos la entrada del campamento, las luces se detuvieron. No siguieron más. La camioneta se apagó sola, humeante, con el toldo marcado de manchas oscuras.
como si se hubiera quemado. Nadie nos preguntó nada. Nadie tuvo que hacerlo. Aurelio desapareció en su tienda de campaña y no habló en toda la noche. Yo me quedé afuera, temblando, sin poder apartar la vista de aquellas marcas en el metal. Desde entonces, supe que el camino no estaba vacío al caer la noche. Lo recorrían esas luces, esas figuras ocultas en el fuego, y entendí que lo que buscaban no era asustarnos. Querían arrastrarnos al barranco y dejarnos ahí, convertidos en parte de su dominio. Hola comunidad, quiero compartir algo que nunca logré sacar de mi cabeza. No voy a dar la ubicación exacta porque aún vivo relativamente cerca y prefiero mantenerlo en secreto. Solo diré que fue en un pueblo pequeño, en un panteón donde el silencio nunca es completo. Hace años trabajaba como velador en un terreno baldío que colindaba con el cementerio. Mi labor era sencilla: cuidar maquinaria y materiales de construcción que habían dejado en la zona. El patrón me advirtió que no dejara pasar a nadie por la noche, pero nunca mencionó lo que yo iba a enfrentar ahí. La primera madrugada, poco después de las 12, escuché lo que parecían rezos. No eran oraciones normales, sonaban entrecortadas, como murmullos de muchas voces habladas al mismo tiempo. Revisé con mi lámpara el portón del panteón y estaba cerrado con cadena. No había nadie adentro, pero los rezos seguían, cada vez más intensos, como si vinieran desde el suelo mismo. Me obligué a creer que era el viento, hasta que escuché una risa aguda, muy clara, que salió desde el centro del cementerio. Una risa femenina que se alargó hasta romperse en un chillido. La lámpara me temblaba en la mano. Lo siguiente fue aún peor. Sobre varias tumbas comenzaron a encenderse luces. Eran pequeñas llamas que flotaban en el aire, como velas sostenidas por manos invisibles. El viento soplaba fuerte esa noche, pero las llamas no se movían ni se apagaban. Comenzaron a avanzar entre las cruces, a saltar de un lado a otro, hasta detenerse justo frente al portón, como si supieran que yo las estaba mirando. Tragué saliva, y de pronto, una de esas luces se acercó más que las demás. Dentro de ella, vi claramente un rostro, el de una mujer con los ojos hundidos y la boca abierta, moviéndose como si me gritara algo que no podía escuchar. En ese instante, sí lo escuché. Un chillido metálico que reventó los focos de la calle cercana y me dejó a oscuras. El miedo me paralizó. Sentí el suelo vibrar bajo mis botas, como si algo golpeara desde abajo las tapas de las tumbas. Los rezos se mezclaron con lamentos y risas burlonas, hasta que el aire se volvió insoportable. Uno de los veladores de la obra, que dormía en una caseta improvisada, salió corriendo al escuchar los ruidos. Apenas alcanzó a ver cómo las luces flotaban encima de las cruces. Quiso huir de inmediato, pero una de esas llamas lo rodeó y se colocó frente a su cara. Cayó de rodillas, gritando que lo estaban quemando. Lo arrastré como pude hacia la caseta. En su piel quedaron manchas negras, como si se hubiera apoyado en carbón encendido. No volvimos a salir en toda la noche. Las risas siguieron hasta casi el amanecer, rodeando la caseta, como si un grupo de mujeres estuviera caminando alrededor. Los golpes contra la tierra continuaban, cada vez más lejanos, hasta que el silencio regresó de golpe. En las noches siguientes, todo se repitió, pero cada vez más cerca. Las luces flotaban ya sin esconderse. A veces escuchaba mi nombre pronunciado desde dentro del cementerio. Una voz femenina, dulce, casi maternal, que me pedía abrir el portón. Y cuando no lo hacía, esa misma voz se tornaba áspera y me maldecía con palabras que no quiero repetir. En varias ocasiones encontré pájaros muertos frente a la caseta. No tenían heridas, solo parecían carbonizados, como si hubieran caído en una hoguera invisible. Una madrugada incluso hallé las llaves de mi camioneta sobre una tumba, cuando yo estaba seguro de haberlas dejado en el bolsillo. La última noche que trabajé ahí fue la peor. Un viento helado comenzó a soplar de pronto, y con él vinieron lamentos que parecían multiplicarse por todo el camposanto. Las luces aparecieron otra vez, pero esta vez no se quedaron lejos. Una a una comenzaron a golpear contra los muros de la caseta, dejando marcas ardientes en la madera, como si intentaran abrirse paso. El aire se llenó de un olor insoportable a carne quemada y azufre. Recé como nunca en mi vida, y mientras lo hacía, escuché que me susurraban desde todos lados, voces de mujeres y niños que me decían que saliera, que no tuviera miedo, que ellas me cuidarían.
Pero entre esos susurros había algo más. Carcajadas profundas, graves, que parecían burlarse de mi desesperación. A las 4 de la mañana, un golpe estremeció la caseta. Una de las ventanas se quebró y una de esas luces entró. Flotó a 1 metro de mi cara y dentro vi otra vez un rostro femenino, ahora más claro, más definido. Su piel estaba seca, pegada al hueso, y sus ojos eran cuencas negras. Abrió la boca, y de ella salió un chillido tan agudo que sentí como se me nublaba la vista. Lo último que recuerdo es el olor a ceniza y el sonido de algo arrastrándose por el techo. Cuando desperté, ya era de día, y la caseta estaba en silencio absoluto, como si nada hubiera ocurrido. Las huellas negras en la puerta eran lo único que quedaba. Esa fue mi última noche en ese sitio. Nunca volví. No sé si alguna vez has escuchado lo que cuentan en Guadalajara sobre la laguna de Chapala. Mi abuela siempre decía que ahí vive una bruja que toma forma de lechuza. Decía que se llevaba a la gente de madrugada, que volaba con ellos entre sus garras y jamás los devolvía. Yo nunca le creí. Pensaba que eran historias inventadas para asustar a los niños, hasta aquella noche en que descubrí que todo era cierto. Hace poco más de un año, fui con mi novia a pasar unos días a la ribera sur de la laguna. Queríamos alejarnos de la ciudad y acampar cerca del agua. Llegamos un sábado por la tarde. Montamos la casa de campaña y cuando el sol se ocultó, nos quedamos recostados sobre el cofre del carro, viendo un cielo que en la capital no existe, lleno de estrellas y silencio. Era perfecto, o al menos eso parecía. A medianoche, de repente, sentimos lo mismo. Un escalofrío que nos recorrió el cuerpo al mismo tiempo, como si el aire se hubiera vuelto helado de golpe. Mi novia se incorporó rápido y me dijo que algo no estaba bien. La vi nerviosa, mirando a todos lados. Yo intenté calmarla, pero lo sentí también. Esa sensación de que alguien te observa desde la oscuridad. Íbamos ya de regreso hacia la casa de campaña, cuando mi novia me tomó del brazo con fuerza. Apuntaba hacia la laguna. A lo lejos, sobre el agua, se movía una silueta inmensa. Al principio, pensé que era un ave cualquiera, pero no. Cuando cruzó la superficie, lo vimos con claridad. Era una lechuza, pero desproporcionada, más grande que un hombre, con las alas extendidas como un demonio negro, que apenas rozaba el agua antes de elevarse otra vez. No sé cómo explicar la desesperación que sentí. Intentamos abrir el carro para escondernos, pero las puertas no respondían, ni con las llaves, ni con los seguros. Golpeamos los vidrios y nada, como si el coche se hubiera quedado muerto. La criatura giró en el aire y vino directo hacia nosotros. No tuvimos opción más que correr. Mientras bajábamos por el camino de tierra, podía escuchar sus alas. No era un aleteo común. Sonaba como un zumbido grave que vibraba en el aire, tan fuerte que te hacía temblar los huesos. Cada vez que las alas chocaban con el viento, me dolían los oídos. Mi novia gritaba que no mirara atrás, pero lo hice. Vi sus ojos, o más bien la ausencia de ellos. Donde deberían estar había 2 huecos blancos, brillantes, sin pupilas, como si me mirara desde un rostro muerto. Corrimos hasta que encontramos una barda alta. Mi novia saltó primero y yo la ayudé a trepar como pude. Detrás de nosotros, la bruja descendía en picada, y juro que escuché cómo me llamó por mi nombre, con una voz que no era voz, sino un murmullo directo en mi cabeza. Logramos entrar a un pequeño panteón, y corrimos hacia la capilla. Cerramos las puertas, justo cuando una de sus garras se estrelló contra la madera, dejando marcas profundas como cuchilladas. Adentro, nos abrazamos en el piso. Afuera, la criatura seguía volando en círculos, rozando el techo como un buitre hambriento. Cada vuelta hacía que el aire retumbara. Yo estaba seguro de que en cualquier momento tiraría la puerta y entraría por nosotros. Pero después de lo que parecieron horas, el ruido cesó. Quedó un silencio tan denso que apenas podíamos respirar. El velador del lugar llegó poco después. Nos encontró pálidos, con la ropa desgarrada y las manos sangrando por los rasguños de la barda. Nos llevó a su casita junto al panteón y nos dio café para el susto. Nos dijo que no éramos los primeros, que en esa zona la gente sabe que, en ciertas noches, la bruja baja de los cerros en forma de lechuza gigante, y que cuando alguien la reta o se burla de ella, se lo lleva. Al amanecer, regresamos a la capilla para recoger nuestras cosas. En la puerta aún estaban los surcos que habían dejado sus garras.
Nadie más los había visto, solo nosotros, y eso fue suficiente. Nos marchamos de Chapala esa misma mañana. Desde entonces no puedo dormir, sin pensar en esos ojos vacíos, en esas alas que parecían romper el aire mismo. La bruja nos dejó escapar, pero lo sé bien. No fue porque no pudiera atraparnos, sino porque quiso dejarnos vivir con el recuerdo. Y desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, siento que todavía está volando encima de mí, esperando el momento en que decida regresar. Siempre que vuelvo a ese pueblo escondido en las montañas, escucho a alguien mencionar lo mismo, que octubre es el peor mes para acercarse a la zona de las cabañas. La gente baja la voz, cambia el tema, pero nunca lo niega. Son recuerdos que corren de boca en boca, advertencias veladas que pocos se atreven a detallar. Lo curioso es que esas historias no nacieron de rumores, nacieron de quienes las vivieron y nunca lograron dormir tranquilos otra vez. Mi experiencia ocurrió hace unos años, y hasta ahora me atrevo a contarla. Era mediados de octubre cuando mi novia y yo decidimos escapar del ruido de la ciudad. Reservamos una cabaña en aquel paraje que muchos describían como perfecto. Un bosque espeso, aire helado y un cielo limpio que permitía ver las estrellas como pocas veces en la vida. Llegamos de día, entre risas y fotos. El lugar parecía inofensivo. Pinos altísimos, senderos cubiertos de hojas secas, silencio absoluto interrumpido solo por pájaros. La cabaña olía a madera húmeda y ceniza de fogatas pasadas. Todo parecía listo para un fin de semana tranquilo. Pero algo cambió esa misma noche. Apenas nos metimos a la cama, mi novia se incorporó inquieta. Me dijo que escuchaba pasos sobre el techo. Yo intenté tranquilizarla. Será el viento, o algún animal. Pero ella no parecía convencida. Me quedé despierto unos minutos y no tardé en escucharlo también. Eran pasos lentos, pesados, que recorrían la lámina vieja, como si alguien estuviera caminando en círculos arriba de nosotros. El crujido se repetía, se detenía, y luego volvía más fuerte, como si supieran que estábamos escuchando. Salí decidido a comprobarlo. Afuera no había nada, ni ramas moviéndose, ni huellas en la tierra húmeda. El bosque estaba tan callado que parecía contener la respiración. Sin embargo, cuando volví adentro, los pasos regresaron, esta vez más violentos, como si algo saltara sobre el techo. Mi novia temblaba. Yo intentaba hacerme el valiente, pero el corazón me golpeaba el pecho con cada ruido. A las 3 de la madrugada recibí un mensaje en mi celular, a pesar de la mala señal. Era de mi primo, que conocía bien ese lugar. No te quedes cerca de las cabañas. Si escuchas algo en el techo, no mires hacia arriba. Y si puedes, aléjate antes de que amanezca. Sentí un frío distinto al de la montaña recorriéndome la espalda. Le enseñé el mensaje a mi novia y apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Algo cayó sobre la cabaña con tanta fuerza que las paredes vibraron. Entonces escuchamos una voz de mujer, clara, burlona, que desde afuera nos dijo: «Buenas noches». El tono no era humano, sonaba prolongado, distorsionado, como si lo susurraran varias bocas al mismo tiempo. Tomé a mi novia de la mano y corrimos hacia la camioneta. Afuera, el aire estaba impregnado de humo, aunque no había fogatas. A lo lejos, sobre los techos de otras cabañas vacías, alcanzamos a distinguir 3 figuras sentadas en círculo. Mujeres de cabello larguísimo que colgaba como mantos oscuros. Movían las manos como si tejeran en el aire, murmurando en un idioma que nunca había escuchado. Una de ellas giró lentamente la cabeza y nos miró. Sentí que el mundo se detenía. Sus ojos eran pozos vacíos, sin pupilas, y su boca se abrió en una sonrisa grotesca. Arranqué la camioneta como pude. El motor rugió, pero el camino hacia la salida estaba cerrado con una cadena gruesa. No había manera de salir. Apagué las luces y nos escondimos adentro, esperando que el ruido de la camioneta no las hubiera alertado. Nos equivocamos. Los pasos regresaron, pero esta vez ya no sobre el techo de la cabaña, sino sobre la camioneta. Algo caminaba encima, golpeando con fuerza. No quise mirar, pero mi novia, en un impulso, levantó la vista hacia el parabrisas. Lo último que quería era que lo hiciera, pero ya era tarde. Gritó. Vi lo mismo que ella, una cara pegada al cristal, observándonos desde afuera, ladeando la cabeza con un gesto imposible.
La mujer tenía la piel ceniza, cuarteada como barro seco, y al mover los labios, un aliento fétido empañó el vidrio. Metí reversa con tanta desesperación que casi reventamos las llantas contra una piedra. Conduje en círculos por el terreno, buscando cualquier salida. Las luces se multiplicaban entre los árboles, pequeñas esferas que bajaban como si fueran brasas vivas, rodeándonos. Cada una de ellas mostraba, por un segundo, la forma de un rostro femenino en el fuego, siempre sonriendo. No recuerdo cómo lo hicimos, pero terminamos chocando la cadena hasta doblarla lo suficiente para pasar. Apenas crucé, aceleré cuesta abajo sin mirar atrás. Llegamos al pueblo con el amanecer, exhaustos, cubiertos de polvo y con las manos sangrando de tanto aferrarnos al volante y las puertas. Nadie nos preguntó qué había pasado. El hombre que nos abrió la entrada simplemente nos miró con ojos cansados y dijo: «Les fue bien, no todos regresan». Todavía escucho en mis sueños esos pasos sobre el techo y la voz repitiendo, cada vez más cerca: Si lograste llegar hasta aquí, sabes que lo que acabas de escuchar no son simples historias. Son advertencias. Son recuerdos malditos que aún persiguen a quienes los vivieron. Porque una cosa es segura: cuando las brujas deciden manifestarse, nadie queda intacto. Esto es el culto al relato. Hasta la próxima pesadilla.